Vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a ingresar al último hueso de la región de la cara y vamos a hablar con respecto a la mandíbula inferior o maxilar inferior. Para su estudio, el hueso va a tener un cuerpo en la parte media, en la parte media, y las partes laterales y las ramas del maxilar inferior. Hablaremos de los bordes, hablaremos de los ángulos y de algunas apófisis que tiene en sus ramas al terminar en la parte superior. Vamos a hablar con respecto a la parte media y de la cara externa de este hueso. En la cara externa vamos a encontrar una sínfisis, una protuberancia que resulta ser el punto de unión de las dos mitades que representaban en la vida embrionaria del maxilar inferior. Entonces queda como una especie de cresta en la parte media. Es una sínfisis, la sínfisis del mentón, algo salido o algo saliente, y de ese modo entonces estamos hablando de que la mandíbula inferior está viniendo de dos mitades que se van a fundir o se van a fusionar con el pasar de la vida embrionaria. A los lados de esta línea central o medial vamos a encontrar ese orificio, el orificio mentoniano, tanto a la derecha como a la izquierda. A través de este orificio mentoniano va a salir y va a terminar las ramas de este nervio llamado nervio maxilar inferior o nervio mandibular. Este nervio maxilar inferior o mandibular es un nervio mixto, es decir, que lleva fibras sensitivas para la piel y para las piezas dentarias y fibras motoras para accionar a los músculos que vamos a ir mencionando, donde se ven los músculos y donde se insertan para hacer una serie de actos o acciones como el sonreír o el soplar y otras funciones que vamos a tener con los labios. Vamos a encontrar otra línea oblicua externa, que es una continuación de la rama del maxilar inferior. Esta línea oblicua externa va a dividir hacia abajo de esta línea en dos o tres circunstancias para poder dejar huella de inserción a los músculos que se llaman el cuadrado del mentón, el triangular de los labios y la borla del mentón. Estos músculos, para su acción hay necesidad de que deben recibir inervación motora propia de este nervio llamado mandibular o maxilar inferior. Más hacia afuera y hacia atrás vamos a llegar a aquel punto donde vamos a encontrar una serie de irregularidades a consecuencia de la inserción de un músculo muy poderoso que es el masticador externo o macetero. Se va a insertar en esta zona de la cara externa de la rama del maxilar inferior, en unas crestas un poco oblicuas y algo salientes dependiendo de la función que ha podido realizar en vida. Este músculo macetero es un músculo triturador y es un músculo masticador. Más hacia arriba vamos a encontrar en la porción lateral de esta mandíbula dos prominencias, una anterior llamada apófisis coronoides, en cuyo borde anterior se va a insertar el músculo temporal. Es un músculo masticador también y tiene su inserción en esta apófisis coronoides.
y hacia atrás tendremos otra eminencia ósea llamada cóndilo de la mandíbula inferior. El cóndilo de la mandíbula inferior se va a articular con la fosa glenoidea del temporal y van a formar la articulación temporomaxilar para la masticación. Debajo de este cóndilo de la mandíbula vamos a encontrar en el cuello y un poco hacia adentro una pequeña excavación, la fosita mandibular o subcondilia, donde se va a insertar el músculo llamado pterigoideo externo. La escotadura que se forma en la parte entre estas dos eminencias óseas, una anterior a postcoronoides y otra posterior cóndilo de la mandíbula, forma una escotadura. Esta escotadura mandibular va a servir para el paso de arterias y nervios, que de la parte de adentro va a nacer un nervio llamado masseterino para el músculo massetero que esté insertado cerca del ángulo de la mandíbula. Y también, aparte de este nervio, habrá una arteria, la arteria masseterina, que es la que va a irrigar a este músculo. En la unión del borde inferior de la parte central de esta mandíbula y la unión de este borde posterior de la rama del maxilar inferior, se va a formar aquello que nosotros conocemos con el nombre de el punto craneométrico conocido como gonion o ángulo de la mandíbula. Este ángulo de la mandíbula es más o menos de unos 150 grados de apertura cuando nacemos. Cuando llegamos a la edad media, pues este ángulo disminuye y llega más o menos a 130 grados. Y cuando ya estamos a nivel de la tercera edad, la mandíbula se deforma y forma una deformidad conocida con el nombre de prognatismo, gracias a la mandíbula inferior y a los dientes que se desvían hacia adelante. De ese modo, este ángulo de la mandíbula, para la gente que ya tiene edad avanzada, llega a tener más o menos 130 grados de ángulo mandibular. Todo esto estamos viendo en la parte externa. En la parte externa, viniendo del borde anterior de la rama, nace una línea oblicua conocida con el nombre de línea oblicua externa. Y debajo de esta línea es cuando aparecen los músculos que van a provocar el movimiento de los labios y del mentón en la parte inferior, sobre todo el borla del mentón. Ahora nos vamos a dedicar a estudiar la parte de la cara interna de la mandíbula inferior. Y en la parte interna de la mandíbula inferior vamos a encontrar otra vez la escotadura. Vamos a encontrar la apófisis anterior, que se llama coronoidea para la inserción del músculo temporal. Y en la parte posterior vamos a encontrar un elemento muy importante que se conoce con el nombre del cóndilo de la mandíbula inferior para hacer la articulación que se conoce con el nombre de articulación temporomaxilar. Debajo del cóndilo de la mandíbula y en la parte interna de este cóndilo vamos a encontrar una pequeña fosita, la fosita subcondilar, que va a servir para la inserción de un músculo llamado pterigoideo interno. De este modo seguimos bajando y vamos a encontrar en la parte media de esta rama y en la parte interna de la rama
de la mandíbula inferior una especie de fosa que se va a notar una espina, la espina de Spic, llamada también por algunos autores língula. Este orificio superior de este conducto dentario inferior va a servir para el ingreso del nervio maxilar inferior o mandibular. Va a hacer un largo recorrido en medio del tejido óseo hasta que va a salir hacia la cara externa en la zona mentoniana, y allá va a tener relación con el segundo premolar. Estaría en relación con el segundo premolar por el agujero mentoniano, por donde va a salir este nervio llamado el nervio maxilar inferior con su rama mandibular. De ese modo, tenemos que por debajo de esta língula o espina de Spic y cerca de este ángulo se encuentra insertado otro músculo llamado pterigoideo interno. Más hacia abajo y cerca del cuerpo de la mandíbula vamos a encontrar unas escotaduras o unas fosillas para alojar a las glándulas. La primera fosilla lateral sería la que corresponde a la glándula submaxilar, y la segunda fosilla, que estaría más cerca del mentón, sería la fosita sublingual para alojar a la glándula del mismo nombre, sublingual. Más hacia la parte central y en la parte que correspondería a la unión de las dos porciones de la mandíbula, que sería la presencia de cuatro espículas, dos superiores y dos inferiores. Estas dos espículas o dientecillos van a servir para la inserción de los músculos llamados geni, y estos músculos, los superiores, son genigloso, uno derecho y otro izquierdo, y los inferiores genioideo, que son igual uno derecho y otro izquierdo. Y vamos a notar una especie de canal en la parte del cuerpo y la rama de la mandíbula. Es la inserción de un músculo que deja una huella en su inserción, es el músculo miloioideo. Este músculo miloioideo, uniéndose el miloioideo derecho con el miloioideo izquierdo en un rafe medio al centro del suelo de la boca, van a formar el rafe, y este músculo va a servir como límite a la boca en su parte inferior debajo de la lengua. También encontramos la inserción de un músculo, el vientre anterior del músculo digástrico, que es una pequeña escotadura que está por debajo de esta inserción del músculo llamado miloioideo. En el borde superior encontraremos los alvéolos dentarios, donde se van a alojar las piezas dentarias, formando una articulación que se conoce con el nombre de golfosis, de tal modo que en estos alvéolos dentarios encontraremos en el fondo unos pequeños orificios por donde van a aparecer una arteria, una vena y un nervio para dar la vitalidad a la pieza dentaria y para dar sensibilidad a la pieza dentaria. Esto es lo que ocurre en el maxilar inferior, y debemos recordar que el nervio maxilar inferior es encargado de la inervación tanto sensitiva como motora de la región que hemos terminado de estudiar.